clase con el material de la guía de minigestión. Si no recuerdo mal, habíamos terminado de resolver, algunos lo habíamos resuelto, otros habíamos planteado, de los incisos, no en ese orden, pero del inciso C hasta el F, que lo habíamos mencionado, y también el G no lo habíamos resuelto, pero habíamos dicho que, bueno, una parte era un tablero y lo otro era una macro, donde estaba específicamente el modelo de cómo debía resolverse, ¿sí? Así que bueno, eso lo damos por terminado. Si alguien lo ha resuelto o ha intentado resolverlo y tiene dudas puntuales, bueno, disponen de el chat con cualquiera de nosotros, con Mariano o conmigo, para evacuar las inquietudes que tengan respecto de eso. Em, lo que nos quedaría por ver es lo que hace al punto de controlando la carga de datos, generando información, que la generando información es la que vimos, el apartado A, y vamos a ver, si nos da el tiempo, que creo que sí, al final también había algunos ejercicios complementarios o adicionales que los vamos a leer y vamos a intentar encontrarle una resolución lógica para que después ustedes puedan llevar a cabo la resolución fáctica o práctica. Eh, dice el apartado A, por disposiciones de ARCA, toda nota de crédito debe hacer referencia a una factura sobre la cual se realiza el ajuste correspondiente. En virtud de esto, es necesario realizar en la hoja de registración las ampliaciones necesarias para cumplimentar esta exigencia, estableciendo los controles pertinentes para evitar errores por parte del usuario, quien deberá ingresar en la celda donde van las observaciones el número de comprobante de la factura a que se refiere. Es decir, una nota de crédito será siempre sobre una sola factura, en este ejemplo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y solamente se aplicará a transacciones de venta. Es decir, que dentro de la hoja de registración ya estamos estableciendo un conjunto de condiciones que vamos a tratar de que se cumplan para facilitarle la tarea al usuario cuando tenga que cargar un tipo de transacción específica, que es nota de crédito. Sabemos, por lo que hemos visto de mini gestión, que hay dos tipos de nota de crédito, la nota de crédito de venta y la nota de crédito de compra, dentro de lo que es la planilla de mini gestión. En este caso puntual, entre paréntesis en el último párrafo, dice que solamente lo aplicaremos sobre las transacciones de venta. Es decir, que no nos preocuparemos por las compras, solamente por las notas de crédito de venta. Y también hace el supuesto, el ejercicio, que se ingresará solamente un número de factura, ¿sí? Lo cual no necesariamente es así en la práctica, pero por razones de simplicidad y para adaptar más fácil la consigna, lo vamos a circunscribir solamente a que sea una factura por cada nota de crédito. Es decir, que si tenemos que hacer una nota de crédito sobre varias facturas, tendremos que hacer tantas notas de crédito como corresponda. Bien, entonces, si nos vamos al mini gestión, pongámonos acá, ¿y con qué nos encontramos? Con esta planilla, ¿sí? Que ya conocemos de memoria. Acá nosotros vamos a elegir nota de crédito de venta. Vamos a suponer que estamos en ese caso. Elegimos el cliente al cual le vamos a hacer la nota de crédito. En esta celda deberíamos, según lo que dice el enunciado, ingresar un número de factura sobre la cual vamos a hacer la nota de crédito. Imagínense que para el usuario, si no tiene ninguna información a mano, ¿qué debería hacer el usuario para saber cuál es la factura? Sin tocar, sin agregar nada en esta hoja. ¿A dónde debería ir para encontrar todas las facturas que le hemos hecho a Agronorte? Acciones. Transacciones. A transacciones, correcto. Deberíamos ir a la hoja Transact, bueno, estoy pensando en mi Excel. Y ahí sí podríamos poner acá 112 y registros de, y ahí nos aparecerían y decimos, una de las facturas que le hemos hecho es la número 33 o la número 38 o la número 30, 25, 26. Entonces, luego de que hicimos eso, volveríamos a la hoja de registración y acá escribiríamos 33, teniendo la certeza de que, o supuestamente, si tipeamos correctamente, ese número que está ahí corresponde a una factura.
Bueno, la idea que está propuesta en la guía es que el usuario no tenga que hacer cambiarse de hoja, poner el ID del tercero o el cliente, ver los de ese cliente, elegir la factura de la lista, donde a su vez, además de facturas, también aparecen recibos, o notas de débito, notas de crédito, es decir, todas las transacciones que hemos realizado para con él. Entonces, lo que propone la guía es, dice, bueno, vamos a darle una ayuda al usuario y vamos a hacer lo siguiente. En la misma hoja de registración, con una macro, le vamos a mostrar un listado de todas las facturas que corresponden al cliente que se haya seleccionado en ese momento o introducido en la hoja de registración. Con los siguientes títulos: fecha, ID TRA, ID CPR, número y monto. Eso va a estar fijo en el rango de O17 a S17, es decir, los rótulos. Se supone que si vamos a hacer una macroinstrucción, cuando ejecutemos la macro, debajo de la misma, dice acá, se mostrarán las facturas que corresponden al cliente que se le va a realizar la citada nota de crédito. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que nos pondremos en la hoja registración, desde tal a tal celda, de la O decía 17, es decir, por acá, la que sigue, a la S, de todas estas celdas, vamos a poner un rótulo, ¿sí? Y tendremos que poner un objeto al cual vamos a asociar una macro, que cuando se ejecute esa macro, que no va a ser automática, es decir, va a ser voluntaria, el, el usuario que esté cargando la nota de débito, la nota de crédito, tendrá que accionarla la macro y debajo de esos títulos que indicaba la guía, va a mostrar todas aquellas comprobantes que sean facturas de venta de ese cliente en particular, ¿sí? ¿Y qué va a mostrar? La fecha, el ID TRA, el ID de tipo de comprobante para asegurarnos que sea FAB, el número y el monto, ¿sí? Bien, entonces, nosotros estamos acá. Estas son, vamos a suponer que son estas las celdas que tienen los rótulos. O de la P, no me acuerdo cómo decir, de la O, bueno, las que sean. Ponemos los rótulos, ¿sí? Y vamos a asociar a un botón, a un objeto que vamos a poner por acá, la macro. ¿Qué debería hacer la macro? Y yo pongo ejecutar la macro. Ahora bien, si yo le doy clic al botón ese de la macro, ¿siempre se deberían mostrar los comprobantes acá? No, solo en el caso que sea una factura de venta. Las que se Un, deberían mostrar Claro. acá son sí, No, facturas cuando de la hagamos venta. una otra, nota de la nota crédito de crédito de venta. Ah, bien. Entonces, en el ID, siempre y cuando se trate de una nota de crédito de ahí. venta y yo accione, o sea, yo accionar, como va a ser un botón, lo voy a poder accionar cuando quiera. Lo que sí, el despliegue de los comprobantes que correspondan debajo de los rótulos de los títulos deberán aparecer únicamente cuando se trate de nota de crédito de venta, ¿sí? ¿Cómo identificamos que se trata de una nota de crédito de venta? Cuando el punto de venta es mayor a cero, Ujú, cuando en las transacciones en la celda D2 es H, en la celda ujú. D3 es S, y bueno, Bien, y D, lo que justo figura ahí. bien, esto. Es decir, bien, eso sería lo ideal. Es decir, yo voy a trabajar no con la referencia de NCB, que es el ID CPR, sino que voy a trabajar con aquellos parámetros dentro de la tabla Transact que me identifican a una nota de crédito, ¿sí? No está mal trabajarlo con el NCB, pero si después apareciera otra NCB2 por acá, porque es el punto de venta 2, yo tendría que tener en cuenta otro IDCPR y debería la fórmula o función o la macro, debería modificarla. Entonces, yo puedo, con esos criterios que mencionan ustedes, decir, bueno, nota de crédito va a ser cuando tenga punto de venta, va a ser cuando tenga punto de venta, sea H en Transact, tenga detalles, ¿sí? Y con eso es suficiente, ¿sí? Porque acá me está diciendo en el caso de los fondos de qué lado juega, pero ya con esto sé que es una nota de crédito. ¿Por qué? ¿Qué otro tiene H y tiene S? Las de compra, pero no tienen punto de venta, ¿sí? El recibo de pago originario que se asemeja a una factura de compra, pero ninguno de ellos tiene punto de venta. Entonces,
Los tres argumentos que mencionaron ustedes serían los determinantes, ustedes mencionaron cuatro, aunque este no sería relevante a los fines de lo que estamos analizando. Con estos dos y con este punto de venta, estamos en la certeza de que se trata de una nota de crédito, de venta. Razón por la cual, al accionar la macro, recién ahí debería mostrar. Entonces, ese control para decirle, si acciono la macro, muéstrelo, ¿dónde lo pondrían ustedes? ¿Harían alguna celda por acá que tenga un valor y que ese valor sea un 1 o un 0, siendo 1 cuando se cumplen las condiciones de nota de crédito? ¿O lo hacen directamente en la macro, analizando que esta celda sea igual a tanto, que esta sea igual a tanto y que esta sea mayor que 0? Yo, profe, lo haría en una celda que sea testigo o Ujú, auxiliar y ujú. ponerle un sí, un i, y que bueno, de 1 o 0 y sería más fácil la escritura de la macro. Bien, perfecto. Entonces, en realidad, la forma de resolverlo, en este caso, si no hay una especificación concreta que diga resuelva todo dentro de la macroinstrucción, ustedes podrían valerse de celdas auxiliares y a esas celdas auxiliares, por ejemplo, la L1, poner, como bien dijeron, un sí con un i, que sea h, que sea s, que sea mayor que cero, y ahí si eso ocurre, acá pongo un 1 y si no pongo un 0. Y después en la macro controlo que si en L2 hay un 1, entonces me muestre, ejecute la búsqueda en la hoja Transact y vaya completando las celdas. ¿Sí? ¿Está claro cuál sería el procedimiento lógico? Sí, profe. Bien, entonces, en la macro, en algún momento yo tengo que controlar que en esta celda, o bien controlando las otras, diga, bueno, cuando pase tal cosa, haga esto, es decir, vaya a la hoja Transact con los criterios adecuados y tráigame de allá y colóquelo en la fila correspondiente a lo que corresponda. Es decir, a la fecha, al IDSPR, al IDTRA, etcétera, etcétera. Bien, ese control que va a hacer que se ejecute o no el bucle de búsqueda en la hoja Transact, ¿dónde lo pondría? Junto con en las condiciones del bucle, al inicio. A ver, yo voy a la macro, ¿sí? Supongamos que acá estoy en el Visual Basic, dentro de la macro. Acá yo voy a tener definido la hoja Transact, ¿sí? Con el comando correspondiente, que ¿cuál sería? Para hacer como un objeto indicar a la hoja Transact, porque después voy a tener que hacer referencia a hacerla. Widget, User. profe. Widget, El profe. Bien, widget. perfecto. ¿Qué más necesitaría tener en esa macro? Además de definir la hoja Transact. Una variable ¿Una variable para qué? para indicarme en qué fila empieza la macro, Bien, ¿en qué fila empieza qué? ¿A leer o a poner el destino? a poner el destino. Bien, entonces yo pongo acá fila destino y en el caso de como los rótulos estaban en la 16, en la 17 acá va a ser la 18, ¿no? Supongamos. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, Después, sí, ¿qué profe. debería hacer la macro? Que si se cumplen las condiciones, ¿Cuál condiciones? Que aparece el 1. Bien. el 1, Entonces acá yo pondría sí, que no es lo que hay que poner, pero yo lo voy a escribir lógicamente. Después hay que traducirlo a lo que entienda, para que lo entienda Visual Basic. Si L2 es igual a 1, ¿sí? Entonces, tal cosa. Por acá abajo, o podría ser más fácil. Yo digo, si L2 es igual a 0, no puse 0, entonces, ¿qué? Salga de la macro. ¿Sí? ¿Está bien o no?
Primero, profe, se tiene que crear el bucle y esas condiciones adentro del bucle. Bien. ¿Todos están de acuerdo en eso? No, Sí, ¿Para qué voy a crear un bucle? O sea, ¿cuándo voy a ejecutar el bucle? cuando se cumple la Cuando se cumplen las condición. condiciones. Cuando realmente sea nota de débito, de crédito, Claro. perdón. Entonces, no tiene sentido iniciar el bucle cuando la condición primaria para que yo lo ejecute no se ha cumplido. ¿Me explico? No, no daría, o sea, si yo lo hago bien, el resultado va a ser el mismo, pero no estoy iniciando un bucle cuando no lo necesito. ¿Sí? No está mal lo que comentaron recién de ponerlo dentro del bucle, pero es mejor esta solución. ¿Por qué es mejor? Y porque yo digo, ¿para qué voy a hacer algo o empezar a hacer algo? Y a medida que voy recorriendo, hago la comparación, en definitiva estoy recorriendo. Cuando haga el bucle lo voy a hacer de tal celda a tal celda, de tal fila a tal fila, y voy a estar recorriendo. Cuando no tiene sentido empezar y hacer ese recorrido, imagínense que si son 330 filas es rápido, si son 3000 va a tardar mucho más. Entonces, ¿para qué voy a ejecutar un bucle de recorrido de X cantidad de filas cuando la condición primaria, que sería que se trate de nota de crédito, no se ha cumplido? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bien, entonces, lo pongo al principio. Si se cumple, si no es nota de crédito, listo, se va de la macro. ¿Cómo hago para que se vaya de la macro? Bueno, eso ya es un tema que es específicamente de lenguaje de Visual Basic, que lo tienen que poner de la manera determinada. No escribo lo que puse acá yo. Yo acá estoy lógicamente diciendo cómo sería la secuencia para llevar adelante la macro y para que después ustedes, no se la quiero dar escrito, sino para que la practiquen, definan adecuadamente el procedimiento o escriban adecuadamente el procedimiento. Bueno, entonces, si esto no se cumple, quiere decir que en L2 hay otro valor y de acuerdo a las condiciones que hemos puesto, los valores posibles eran un 1 o un 0. Entonces, si no hay un 0, hay un 1. Si hay un 1, ¿qué vamos a hacer? Quiere decir que es nota de crédito. ¿Qué haríamos? Todos los datos, la fecha, Bueno, pero ¿qué hacemos para ver qué datos tenemos que traer? si se cumple la condición del cliente. before. Bien, entonces tenemos que hacer un bucle sobre qué hoja. Transact, ¿sí? ¿Está claro? Sí, Desde la fila inicial hasta la fila final, ¿sí? ¿Está claro? Bien, esto que yo escribí así, ¿cómo se escribe en Visual Basic? Sería con un for, bueno, por la i. variable Ah, i, y Sí, claro, y o lo que sea. ¿Qué más? y Por después i. las celdas. la celda donde la fila donde se inicia hasta la celda donde Bueno, cuente la cantidad de filas bien, que se usaron. perfecto. O sea, donde se inicia lo pongo fijo, porque yo sé que transacciones siempre se va a iniciar en En la 6, ¿sí? Lo que no sé es dónde va a terminar, porque ahora termina en la fila 124. Pero puede suceder que Con después un que cargue una contar. transacción. Bien, entonces el En una celda origen, de el i testigo. igual a 6, lo pongo como constante, pero Ujú. hasta no lo sé y va a variar, o sea que lo sé, pero no necesariamente siempre el mismo final. Entonces esta fila final tiene que provenir de una fórmula. Y eso ya lo Sí. tienen resuelto acá. En alguna de estas celdas está. Ah, sí. ¿Sí? En Fíjense el. qué fórmula hay acá y ya lo tengo, no lo calculen de nuevo. Si lo tengo, no lo calculen de nuevo. Ah, Ojo, ojo, que si yo cuento de acá cuántas filas hay ocupadas acá, ¿sí? Por ejemplo, hasta las 6, ¿qué me dice? 119 filas, me dice acá abajo. ¿Alcanzan a ver? O si no, háganlo ustedes Sí. en su... Entonces, desde la 119, pero en realidad
La 119 no es la fila, es la cantidad que hay ocupadas, empezando a contar desde las 6. Y en realidad llega hasta las 124. Exacto. Ojo entonces con Claro, eso más de el contar. rótulo sería. Claro, si Tendríamos que hacemos el contar, agregarle la cantidad de filas que 15. no conté, Ujú. ¿sí? Que sería en este caso 5. O sea que al resultado del contar le debo agregar la cantidad de filas que están por encima de donde empecé a contar para que me dé realmente cuál es la fila final. ¿Está clarísimo o no? Si no, lo explico de nuevo. Bien. Sí, Entonces, sí. inicio el bucle. Dentro del bucle, ¿qué hago? Agarro y llevo de transacción a la hoja registración, o hay algo que tengo que tener en cuenta antes de empezar a llevar. El número de cliente. Debería poner Bien, unas condiciones, profe. de acá de transacciones, yo no voy a llevar todo lo que está acá, porque acá hay de todo tipo de transacciones. Y una de las condiciones es el cliente. Por lo tanto, yo diré, entonces, si el cliente de la hoja transacciones coincide con el de la hoja registración, ¿sí? De la hoja registración, entonces es la única condición. Entonces, si esto que está acá coincide con este dato que está acá, entonces yo empiezo a llevar. ¿Qué llevo? La fecha, llevo el tipo del IDSPR, llevo el IDTRA y llevo el número, ¿sí? ¿Esa También tiene que condición es validar la otra cosa que única? sea Tendría que factura. ser, ¿Cómo? claro, eso. Perdón. ¿Qué otra condición tendría que ser que el IDSPR sea factura? Ah, bien. Entonces, si el cliente de la hoja transacción coincide con el de la hoja registración ¿qué cosa? El comprobante, yo lo pongo así, pero ustedes bien dijeron, el IDSPR, es factura de venta, entonces, o hay otra condición más. ¿Habrá otra Yo lo condición? No. hice y solo puse esas. Bien, yo estoy de acuerdo. Entonces, si eso es así, entonces, ¿qué? Y llevo la fecha, llevo y detrás, llevo y El de número. CPR, lo escribí mal, pero no importa, y llevo número de comprobante. ¿Sí? Llevo. Yo lo puse genéricamente. ¿Cómo hago o cómo hacen en Visual Basic para decirle de la hoja Transact, tome cuando corresponda esta fecha y llévela a la hoja registración y colóquela acá o acá? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo escribiríamos esto en lenguaje de Visual Basic para que pueda hacer ese paso? Y Sales, Con ubicando la hoja Sales. en registración, Bien, yo a ver, voy a escribir lo que es ustedes me igual dicen. a Bueno, espere, ahí escribo. Le pongo eso para que no me dé error. Sales, ¿en qué fila lo voy a poner? Fila destino, En que es la- la que va Exacto. cambiando. Bueno, le puse un nombre muy largo, le voy a poner FD, fila destino. ¿Y en qué columna? Y arranca en la O. Bueno, entonces lo puedo poner así, o lo podría poner indicando, contando qué número de columna es la O. ¿Qué más va después? Es Igual, igual El Igual, igual, ¿y ahora qué? a punto Sales. punto Punto sales, porque estamos Punto hablando de la otra sales, hoja. exacto, bien, estoy hablando de la hoja Transact. ¿Y acá qué va? La variable detrás. La variable del bucle, ¿sí? Si en el sí, bucle puse i, Claro, será sí. i, lo vamos a poner con mayúscula, punto y coma, y bueno, si la fecha está en b, será b.
¿sí? No me acuerdo si está en B, pero supongo que sí. ¿Estamos? Sí. Sí. Bien. Entonces estoy diciendo, ponga en la celda fila de destino. ¿De qué hoja? De la hoja activa, de la cual llamé la macro. En la columna O, lo que hay en la hoja de origen que definí previamente acá. Y póngalo trayéndolo de esa hoja, dentro de esa hoja, de la celda, de tal fila, que la fila va a ser variable porque está dentro de un bucle, y de tal columna, que la columna va a ser fija para la fecha. Será la misma fila y otra columna para el IDETRA, la misma fila y otra columna para el IDCPR, y la misma fila y otra columna para el número de comprobante. Lo mismo acá, el FD no va a cambiar y va a cambiar el O por el P, por el R, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. Sí. Este bucle, bien lo dijeron ustedes, empieza con un for. ¿Y con qué termina? Next. Con un next. Con un ex. Bien. A su vez, acá, este sí termina con Rendif. un endif. Bien, lo vamos a escribir para que sea más claro. Bien. Ahora, si yo lo dejo así, Hay que agregarle a la celda destino, que es la que va variando, un sí, 1 bien. ¿En dónde se lo agrego para eso? que Sí, es antes decir, del endif. la fila destino hice 18. Si yo no Claro, la tendría que ser modifico, fila de si yo no- destino igual a fila de destino más 1. bien, bien. Entonces Claro. yo puedo ponerlo acá. No antes del endif. No sé, escucho opiniones. ¿Dónde debería ir? Yo lo puse antes y anduvo. Bueno, pero vamos a entender por qué. Yo Está bien. también. O Bueno, sea, pero ¿por entiendo que qué? es porque una vez como que revisa todos los elementos que yo puse dentro del bucle y ahí recién después sigue al próximo. Bien, vamos a suponer que lo ponemos acá, que está mal. Yo diría FD igual a FD más 1. ¿Sí? Bien, ¿por qué está mal? Está mal porque yo voy sumando 1 independientemente de que se cumplan las condiciones y yo vaya llenando en la hoja de registración. ¿Correcto? Porque acá hay un if. ¿Sí? Se cumplen las condiciones. Si no se cumplen las condiciones, viene por el bucle. No se cumplen las condiciones, sale por acá. Tenía 18. ¿Cuánto va a valer FD con esto que estoy haciendo? Pasa que va a dejar 19. espacio. 19. Pero en realidad aumentó en 1, pero no completé nada en la hoja de registración porque esto no se cumplió. Claro, van a quedar ¿Correcto? filas vacías. Claro, me va a llenar tantas filas como hay en la hoja de transacciones y muchas de ellas van a estar vacías porque no van a cumplir con el criterio de que era de ese cliente y que sea factura de venta. Razón por la cual esto hecho así está mal. Lo correcto es invertir el orden, es decir, primero va, ¿cuándo aumento de fila? Y aumento de fila si ocupé la fila. Bueno, acá la estoy ocupando la fila. ¿Por qué? Porque se den las condiciones. Por lo tanto, si la 18 está ocupada, lo más lógico es que aumente en 1 porque la próxima vez, si se cumplen los criterios con los registros que quedan en transacciones, no ocupe la 18, sino la que sigue, que será la 19. Y así, cuando la 19 esté ocupada, ocupe la 20 y así hasta agotar la cantidad de comprobantes que pueda haber en la hoja Transac que cumplan con los criterios establecidos, que era que sea de ese cliente y que sea factura de venta. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien, Sí. Sí, perfecto. perfecto. Entonces, nosotros nos encontramos acá con unos títulos, ¿sí? Lo voy a poner así en amarillo. Y acá abajo nos encontraríamos con datos, que sería cuando ejecutamos la macro y nos va a mostrar todas las facturas de venta de este cliente disponibles para imputar una nota de crédito a alguna de ellas. Bien, entonces, esto que yo puse acá no lo pondría hasta tanto no ejecute la macro. ¿Para qué voy a poner un número acá si primero busco qué número es y luego lo tipeo?
¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Me entienden? Sí, profe. Bien. Ahora bien, yo hice todo eso, todas estas filas se ocuparon, le voy a poner otro color, ¿sí? Bueno, y queda esto así. Esto, en algún momento yo lo tendría que limpiar, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a suponer que hice la nota de crédito, todo bárbaro, la hice bárbaro porque hice referencia al número de factura que correspondía, puse grabar, se agregó esa transacción en las tablas que correspondían, pero cuando vengo a cargar otro, sigue estando los datos cargados acá. ¿Cuánto los debería Y limpiar? después de macro grabar Y hay que dentro de limpiar. la macro grabar. Bien, podría Le ser una ponemos alternativa, la macro grabar, borrar, que la macro grabar, además de todo lo que limpia, que ya tiene una parte que limpia también esta celda. ¿Sí? Correcto. Los rótulos los dejamos. Limpiamos lo que realmente es el contenido. ¿Está claro? Bien. Ahora le planteo otra cosa. Yo vine acá, puse nota de crédito de venta, ejecuté la macro, mejor dicho, me llenó esto y digo, no, me equivoqué de comprobante. Yo tenía que hacer una nota de débito. Me sigue quedando la información acá. ¿Sí? Y no, pues no grabé, porque no, por eso no se limpió. Y más, piensen, no quiero respuesta ya, pero piénsenlo, ¿cómo haría o cuándo debería limpiar esto si aún no grabé y me equivoqué en algo? O al revés, vengo acá y puse, sí, nota de crédito de venta. Dije, este cliente, puse acá que me mostrara la factura y digo, oh, no, no era el Agronorte, el que correspondía era este. Y me queda esta información y si no estoy despierto, tomo esta porque ya me está mostrando factura y digo, la que está acá es la 38. Y escribo 38 y resulta que no era de la Calandria porque no renové esto. Y esa basura, por decirlo de alguna manera, sigue estando presente y me puede llevar a confusión. Entonces piensen, además de lo que me dijeron que está bien, de limpiar en grabar, ¿qué otra posibilidad habría que agregar para limpiar cuando cometa un error en alguno de estos dos casos? Que o elegí mal el comprobante, pero ya ejecuté, o elegí bien el comprobante, ejecuté, pero luego me di cuenta que el cliente no era el que yo quería y me está quedando acá datos con el anterior si es que no lo vuelvo a ejecutar. ¿Sí? Si lo vuelvo a ejecutar, más vale que la macro que haga tendría que tener acá adelante que un limpiar. ¿Para qué? Para que si había algo me lo limpie. ¿Está claro? Pero también puedo limpiar de otra forma. Si yo lo pongo al limpiar dentro de la misma macro que me va a mostrar los datos, solamente se va a limpiar cuando le ejecute. Antes de que me muestre la información nueva, limpiaría un rango de celdas y luego recién las volvería a completar. Lo cual debería, como mecánica o como metodología de trabajo, hacerse siempre. No obstante eso, puede suceder que aún no ejecutando la macro me queden acá resabios de alguna búsqueda anterior o de alguna macro ejecutada anteriormente y yo debería limpiarla. Entonces, ustedes me propusieron como mejora a ponerle, digamos, limpiar dentro de la macro específicamente, también agregar un limpiar de este rango de celda dentro de la macro grabar, lo cual está correcto. Pero por ahí hay otras situaciones que también requeriría que se limpie porque no ejecuto grabar y no ejecuto de nuevo la macro. Así que piénsenlo eso. Después, en todo caso, si a alguien se le ocurre, lo charlamos. Bien, entonces, ¿cuál sería, volviendo al enunciado? Lógicamente, hicimos esta parte. Le ayudamos al usuario mostrándole esto. Los comprobantes que son facturas de venta que corresponden a ese cliente, para que él tenga ahí la posibilidad de elegir alguna de las facturas existentes. ¿Sí? Bien.
el usuario vino, se fijó, por acá decía factura número 33, y viene entonces acá tipea 33. ¿Eso es suficiente o yo tendría que hacer algún otro control? Me quedo Ponerle las tranquilo que cantidades. si le mostré acá, él puede tipear tranquilamente acá y yo me despreocupo porque sé que tipeó correctamente. ¿O debería asegurarme de que lo que tipeo ahí realmente sea una de las que existe de ese cliente? ¿Qué les parece? Se le podría poner la condición que tome de la tabla. Sí, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? Está bien, eso sería, en líneas generales sería lo que tengo que hacer, pero ¿cómo lo plasmo para asegurarme de que este 33 sea realmente algo que está en esta lista? B, ¿Cómo? Con- con un buscar B y un Sí, pero sí. ¿en dónde lo claro, pongo a en eso? una Con un celda evento. auxiliar. Bien, van surgiendo ideas. Bien, o sea, el buscar B con el sí no lo pongo acá, No, porque no. acá tiene que ser para tipear, correcto. Entonces, en Claro. alguna celda, que veremos cuál, por En la ejemplo celda esta, testigo. yo puedo Claro. hacer un ¿qué? Un sí ¿Qué es con lo un que se le buscar ocurre? B Un sí. Bueno, un buscar que B. me devuelva, que Un me sí vuelva a dar error, porque si letra. no lo encuentra va a dar. Bueno, eso. Exacto. ¿Algo más fácil? Un Tú evento, coincidís. profe. Coincidir. Otra. Alguien dijo otra cosa, no Un escuché bien. evento. Bueno, pero el evento está bien. El evento yo necesitaría tener a lo mejor una celda auxiliar para que después el evento me gusta, pero necesito algo para que cuando ejecute el evento ya tenga que el evento se ejecute cuando se cumplió esa condición. O sea que en algún lado tendría que tener la condición de que existe realmente ese número tipeado dentro de esta lista. ¿Sí? Entonces, lo que yo obtenga acá lo voy a usar en el evento. Ahora, ¿cómo obtengo acá si ese número está o no está? Bien, me dijeron un coincidir, un buscar B con un control de error y qué otro. Yo sí insisto con eso porque me parece que es bárbaro, pero bueno. Si yo hago un contar, sí, de este número acá, Estar con el criterio ¿qué me va a devolver? Con ese y criterio, con este criterio, ¿qué me va a devolver? te va a devolver un 1 Un o un 1 si 0. está y un 0 si no está. ¿Sí? Bueno, Exacto. con cualquiera de las opciones que ustedes dijeron, en definitiva, yo tendría acá una respuesta que sintetizándola sería un 1 o un 0. ¿Sí? Si es 1, quiere decir que este número que tipeó existe, sea cual sea la forma en que lo controlé. Y si es 0, quiere decir que ese número tipeado, porque se equivocó, en vez del 33, sin querer apretó el 1, resulta que ese no está, entonces acá me daría un 0. Bien. Entonces, yo lo único que hice con esta celda auxiliar es verificar que lo que tipeó el usuario sea coincidente con uno, con el único, digamos, de los números de comprobante de factura de venta que están en esta lista. Pero, si él se equivocó, yo le tendría que avisar. Es decir, che, pusiste 331 y ese número de factura no existe. ¿Sí? Con Sería lo una correcto, macro porque si de no, si no MSG se Box, queda con que lo profe. tipeó porque lo miró y lo tipeó sin querer, lo tipeó incorrectamente. ¿Qué hacemos para avisarle? Profe, y ahí Un no podría evento. ser en vez de una. Ahí MSG sí es el Box. evento. A ver, espera. Espera Anabela, espera. ¿Quién es? No, a mí se Sí. me había ocurrido que como más fácil incluso y más visual, que si, por ejemplo, usaba el contar y me daba un número distinto de uno, con un formato condicional se me pusiera rojo Ujú. y después, bueno, podría agregar un evento con Bien. un mensaje que dijera número incorrecto. Bien. O sea, perfecto. Ahí estaría usando las dos cosas. ¿Sí? Claro, y que tenga la grabación, porque si no lo va a grabar igual. Bien. Pero si yo pongo un evento, a mí, o sea, el formato condicional es válido. Lo único que haría es, si acá hay un 0, pondría en rojo esto. Y a su vez le podría poner en esa misma celda, no existe esa factura. ¿Sí? Por ejemplo. Pero eso, ya sabemos siempre que si yo pongo eso, automáticamente lo puede ignorar y sigue. Entonces,
¿Qué sería mejor? ¿Avisarle de qué forma? Ahí lo dijeron. O vos misma Con una dijiste, macro, con un formato condicional evento. y un evento. Bueno, tal vez el evento solo sea suficiente. ¿Qué hago? ¿Qué haría con el evento? Y como dijo Anabela, que impida grabarlo. Bueno, eso sería en la Primero que macro. nos Pero, diga que es ya, incorrecto y después que correcto. borre el número. Bien, me gusta esa. Entonces, si se equivocó, ahí nomás, cuando terminó de tipear el número, le aparece el mensaje, ese número de factura no existe. Verifique. Y esta celda le borro el contenido. ¿Sí? Bien. Y vuelvo a dejar seleccionada esta celda para que tipee alguno de los que existen en esta lista. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, profe. Bien. Sí, sí. ¿Cómo hago el evento? Vamos de cero. Díganme qué hacemos. ¿A dónde vamos? Dentro del menú. En programador, Programador. Al Visual Visual Basic, Bien, y ahora hoja de registración, hoja de registración. Y ahí estoy en la hoja de y ahí tenemos registración. que buscar. Tenés que buscar un worksheet donde dice general. Estoy en registración. Y acá no me aparece. Hacerle doble, si le hace doble Doble clic, clic. Ah, Doble bueno. clic. Sí, pero hay algo que está jodiendo como no me da. Pero está bien, acá me debería aparecer, ahí está, Ya. worksheets, y acá por defecto me pone este, que no es el que me interesa, porque es Selection Change, y a mí me interesa cuál, Chain solo. Change, solo. Bien, perfecto. Entonces este que estaba acá arriba, Selection, que está acá abajo, perdón, lo borro. Bien, entonces ya estoy dentro del evento, o sea, voy a programar ese evento, ¿sí? ¿Qué considerarían ustedes que es necesario poner en el evento? Primero la celda en donde se va a producir el cambio. Bien, entonces lo primero que tengo que poner es la celda donde se va a producir el cambio. ¿Y cuál sería esa celda? La G11. Esta, la de observaciones. Sí. Bien, entonces, en ese evento, ¿cómo le digo que haga el control cuando la que cambie sea la G11? Con un if Sí, de target.address. bien. Target.address igual y G11 Comilla. y Sí. correcto. Esa es Con, una forma. Otra forma, con el target row y target column. bien. Entonces, tendría lo voy a escribir siempre con lógica. Control de la celda que cambia. Que me interesa a mí controlar el cambio. Que me interesa controlar el cambio. Bien. Más vale que va a dar error porque no es un comando, entonces le vamos a tener que poner esto. ¿Sí? Eso es lo primero que hago. Si ese control es correcto, es decir, la celda que realmente cambió el valor es la G11, entonces, ¿qué me interesa luego? ¿Qué tendría que controlar? La celda esa testigo donde pusimos el contar. Bien, entonces diría, controlo que haya 1 en la celda auxiliar. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Controlo que haya 1. Se da que hay 1. O sea, hasta ahora estoy diciendo, se cumple la primera condición, se cumple la segunda condición, que está dentro de la primera, no las puse con un i, podría tal vez ponerla con un i. Yo prefiero no, primero controlar la celda y si eso se cumple, empezar de ahí para abajo a hacer los otros controles pertinentes que haya o lo que corresponda del código. ¿Sí? Entonces, se cumplió que cambió la celda G11. Se cumplió que en la celda G11 se ingresó un número y que ese número no es válido. Entonces, ¿qué hago luego? ¿Qué harían con el evento?
Pongo un MSG Box que largue Claro. mensaje. Le aviso con mensaje que no existe ese número de factura de venta. Bien, ¿qué más dijimos? Que Le borre el avisé. contenido. Exacto. Borro contenido erróneo. ¿Qué más? Fíjense. Yo escribo algo acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con el cursor? ¿En qué celda queda? Claro, la de nombre. En otra. ¿Sí? Sí. Entonces, yo acá La de lo que observación. hice es limpio la celda. ¿Sí? Limpio la celda, eso se supone que saben cómo hacerlo porque ya me hablaron del target row, target column, y limpio la celda que tenía el contenido erróneo, que era la G11. Y luego tengo que hacerla que esa celda quede seleccionada, porque no está posicionado en esa. Tengo que volver la selección a la que corresponda. Entonces, luego de borrar el contenido, selecciono, hombre, pongo las letras. Selecciono la celda de observación, en este caso, que es la que voy a volver a cargar. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuál sería la secuencia? Bien, vengo y tipeo algo acá. 333. Me da, si de acuerdo a los controles, acá me aparecería un 1, porque no está ese número dentro de esta lista. Entonces, cuando fue al evento, me dice, ¿cambió la celda G11? Sí, cambió la celda G11. ¿Qué pasó? El cambio que se produjo al darle Enter me arrojó que acá hay un 1 porque no es un número correcto. ¿Qué hace de acuerdo a lo que le dijimos? Pone un mensaje diciéndole eso precisamente, no es una factura existente, limpia esto, pero cuando limpia no se posiciona, entonces va a quedar acá abajo y yo le tengo que decir, vuelva a esta una vez que la limpió. ¿Está claro? Eso es lo que ustedes tienen que tener presente cuando armen un evento y en ese evento sea conveniente borrar lo que estaba mal y dejar activa o seleccionada la celda en donde se ingresó el valor incorrecto para que el usuario se dé cuenta que ahí tiene que volver a tipear o escribir algo. ¿Está claro? ¿Se entiende todo lo que estamos viendo? Si estamos viendo lógica de cómo resolver ciertas y determinadas situaciones. ¿Cómo traducir esto a Visual Basic? Bueno, ya al menos algunos han contestado y me hicieron, bueno, esto puede usar el target address o target column o target row o ambos. Como esto sí, digo, si en tal celda y la celda tal tiene un 1, entonces ponga el aviso, que me dijeron que era con un MSG Box, borre el contenido, que ¿cómo borro el contenido? ¿Cómo le digo a una celda que, no, que le borre lo que tiene? Igual a vacío. La Poner la celda Igual a y la comida. vacío, exacto. igual a O nada. a vacío con doble comilla, comilla doble dos veces, o con el borrar clear cons de esa celda en particular. Y esto es esa celda punto qué, para seleccionar. Cuando quiero seleccionar una celda. Punto select. Select. Exacto. Punto select. Menciono la celda, que en este caso va a ser una celda que tiene una fila y una columna específica, punto select para que quede seleccionado. Bien, volviendo al enunciado. Con todo lo que vimos hasta ahora, recién estamos en esta parte. ¿Sí? Le dijimos, le mostramos todos los comprobantes que podría, sobre los cuales podría imputar, sobre alguno de ellos podría imputar la nota de crédito. Le decimos, escribí ese número que vos ves en la lista, alguno de los que ves en la lista, en la hoja de observación. Pero vamos a verificar que, que pusiste uno que exista. Eso fue el advierta. ¿Sí? ¿Está claro? Eso hicimos hasta ahora. Bien. Pero ¿qué pasa?
Vamos a suponer que acá puse 33, acá está el 33 todo, y empiezo a hacer la nota de crédito. O sea, el usuario dice, bueno, te voy a hacer una nota de crédito por este artículo. Yo sé si este artículo forma parte de la factura 33 sobre la cual estoy haciendo la nota de crédito. ¿Es necesario que yo haga una nota de crédito sobre una factura y sobre uno o varios artículos de esa factura, o puedo hacerlo sobre cualquier artículo? Imagínense la situación ustedes, futuros contadores, que tienen que, alguien viene, un familiar, y le dice, che, voy a abrir un comercio y tengo este caso. Mirá, se llevó esto, esto y esto, y a los 2 días vino y me devolvió uno de esos artículos. Esta lista es libre. Ahora, yo le puedo dejar que la persona que está operando la planilla pueda poner cualquier artículo, o qué artículo tendría que yo asegurarme que ponga acá. Y los que contienen La la misma factura. factura Los que que contienen la factura 33. Es decir, Exacto. que yo tendría que fijarme acá, ¿quién era este? 114. 114, registros de, bueno, no sé si está la 33, está la 39, que es el ID TRA 115, ir a detalles, buscar el 115 acá y decir, bueno, en el 115 tenemos estos dos artículos. Es decir, que solamente voy a admitir devolución del 2201 y del 1201, ¿sí? Si acá pone cualquier otro artículo, yo tendría que decirle, no, no podés, no te, o sea, yo tendría que controlar la misma planilla que no le deje imputar un artículo que no haya estado formando parte de la venta sobre la cual estoy haciendo la nota de crédito, ¿sí? ¿Qué otra cosa se le ocurre que deberíamos controlar? ¿Solamente Y el debería, artículo? no, la cantidad y el precio, me parece. Claro, no podría aceptarle que me devuelva más de lo que le vendí, y el precio debería ser el mismo al que le vendí, Claro. ¿sí? Entonces, esa es la segunda parte de la consigna. Acá dice, además del control de la imputación de la factura correspondiente, asegurarse que los artículos devueltos se encuentren en la factura a ajustar. Para ello, y con otra macroinstrucción, dentro de esta misma hoja de registración, en este rango de celda, vamos a mostrar cuáles son los artículos con el ID, la cantidad y el precio que conforman la factura sobre la cual vamos a realizar el ajuste. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo a esto, tendríamos que hacer otra macro donde diga artículo, que ahí dice específicamente en qué lugar ubicarla, y que cuando la ejecutemos me traiga acá, o en alguna celda donde sea, los artículos que formaban parte de esta factura 33, que en este caso, suponiendo que era la misma, habíamos encontrado que eran estos dos. O sea que me va a tener que traer estos datos, ¿sí? A ver si me lo he pegado, está protegido esto. Me traería estos datos, ¿sí? Por supuesto, no con el copia y pega como hice yo, sino ejecutando una macro de acá. ¿Qué haría esa macro? Tiene que ir a buscar a qué hoja, que fue lo que hice yo. ¿A qué hoja? profe. Detalles. A la hoja Tenemos de que, detalles. Bien. tenemos ¿Con que qué hacer dato? ¿Con qué dato voy a ir a buscar a la hoja de detalles? ¿Cuál es ID, el dato? transacción. Con El el ID ID detrás. TRA. Exacto. Ese ID TRA, ¿dónde estaba? y abajo Acá, donde entre buscamos estos los números. datos estaba, además del número, el ID TRA, ¿sí? Entonces, una vez que yo puse este número acá, en alguna celda auxiliar tendré que poner el ID TRA, ¿sí? Que lo saco de esta lista en función del artículo que el número de factura que se eligió acá, ¿sí? Entonces, este ID TRA acá, si hago la fórmula correcta o la función, me devolverá 115. Entonces yo con la macro ejecuto la macro artículo, con la macro artículo voy a ¿qué? A recorrer ¿qué hoja? Detalles, y voy a empezar a buscar ¿de qué fila? De la fila 7 hasta ¿cuál? Hasta la última. Y acá vale la consideración de cuál es la última que hicimos en la hoja Transact. Es decir, la última
ahora es esta, pero después puede ser esta, después puede ser esta más acá abajo, etcétera, etcétera. Entonces, la última siempre va a surgir de una fórmula, que también tendría que estar por acá. ¿Sí? Entonces hago un bucle que va desde la 7 hasta la última, y si coincide con este y detrás, empiezo a traer estos tres datos. ¿Sí? ¿Correcto? Como en la macro anterior, esto lo tengo que limpiar al iniciar la macro. Y también lo debería limpiar cuando pongo grabar. Y también lo debería limpiar en aquellas otras situaciones que comentamos que limpiábamos esta. Es decir, cuando limpie esta, también limpio estas otras. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No. Bien. Entonces, esos son los artículos. Viene el usuario, tiene los artículos ahí, pero elige mal, como yo acá. En vez de poner el 2201, pone el 2102. ¿Qué debería hacer yo acá? Para decirle, no, che, te equivocaste, no existe acá ese artículo. ¿Qué hago? Igual yo estaba pensando, ¿Cómo? Disculpa. No te entendí. ¿Un evento, profe? Puede ser un evento. ¿Qué controlo? ¿Cómo sé si está o no está? Yo lo hice con un coincidir. O con un contar, como dijo Bien, Dante. como hicimos para saber si estaba este número. ¿Sí? Algo parecido. De alguna manera controlo que este código que está acá exista entre estos. Si existe, perfecto. Si no existe, en esa celda auxiliar que yo puse un 1 o un 0, va a servirme para ejecutar el evento. ¿El evento qué debería hacer? Y que si ese artículo no está, lo mismo que antes, un MSG box Bien, que nos diga bien, y que lo perfecto. limpie. Pero tengan en cuenta que acá, si yo hago un evento acá, yo controlaba, en este primer caso, controlaba una sola celda en particular, porque era la celda que contenía qué cosa. El número de factura, que era la celda observaciones. Ahora acá, cuando estoy cargando artículos, Hay que controlar todos los hay rangos. que controlar todo este rango, ¿sí? Por lo tanto, no voy a poder usar Target el row. address, sino que voy a tener que usar el target row entre tal y tal y el target column F, ¿sí? Cada vez que alguna de estas celdas cambie, yo deberé fijarme, siempre y cuando sea una nota de crédito, por supuesto, no nos olvidemos de la condición básica, ¿no? Que ese artículo tipeado esté existiendo en esta lista, y si está existiendo, listo. Si no está existiendo en esa lista, aparecerá el mensaje. Aparece el mensaje y limpio el contenido de esa celda que tiene seleccionado un artículo que no corresponde a esa factura. ¿Sí? O sea, se asemeja bastante a el otro evento que hicimos o que mencionamos acá y que ustedes me dijeron cómo se convertía esto en código de Visual Basic, pero ya no estamos haciendo el control en una sola de las celdas, sino que la tenemos que hacer en un rango. ¿Por qué en un rango? Y porque los artículos pueden ser más de uno. ¿Sí? Es más, una factura puede tener todo esto lleno, por lo tanto lo hago en todos. Bien, entonces con eso controló el artículo. Bueno, vamos a suponer que el artículo lo puso adecuadamente, el 1201. Está acá el 1201. Bien, pone cantidad 100. ¿Lo dejo pasar? No, debería No, controlar que ese- sea menor o no. igual a la cantidad facturada. Bien, ojo, bien, menor o igual a la cantidad facturada. Ojo, que esto siempre lo cargo positivo, y esto, si yo lo traigo tal cual está almacenado en la hoja de detalle, está en negativo. ¿Sí? Entonces, si yo pusiera acá 80 y lo comparo con esto de 88, menos 88 me va a dar que esto es mayor, ¿o no? Porque estoy Claro. comparando 80 contra menos 88. Pero en realidad, ¿qué debería hacer? Profe, y si hacemos en la misma macro que traemos la información, lo multiplicamos por -1. Perfecto. O sea, eso es una alternativa. Acá ya los traigo positivos, ¿sí? Bien. Entonces ahora sí sirve la comparación directa. Si esto es mayor que esto,
esto de esta fila, porque es de este artículo, entonces, ¿qué pasa? Mensaje, ¿y qué puedo poner? En ese mensaje, ¿qué pondría? ¿Qué pondrían Que nos ustedes? diga cuál es la cantidad máxima. Bien, excedió la cantidad, la cantidad tipeada excede a la máxima, que es de 88. ¿Sí? No es 88 fijo, sino que es la referencia de esta celda. Es decir, en el MSG Box, ustedes pueden poner un texto y concatenarlo con el contenido de una o más celdas. ¿Sí? Eso lo saben hacer. Con el Sí, ampersand, ¿no? Bien. sí. Entonces, le pondría, para que le quede claro, che, pusiste de más y el máximo que tenés es este. Y más, todavía podría ser directamente acá, reemplazar eso por este número. Claro, eso. Así como en el otro dijimos que poníamos en 0 o limpiábamos el contenido erróneo, acá no lo limpiamos, sino que le sugerimos la cantidad máxima que podría tipear, que ya se la mostramos en el mensaje, pero a su vez se la completamos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque escucho que intervienen siempre los mismos. ¿El resto estaban, se fueron? Ah, bueno, hay 21. Estamos todavía. Bien. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, controlamos el artículo. Si nos aseguramos del artículo, ahora nos tenemos que asegurar que la cantidad de ese artículo no supere al máximo. Perdón, no al máximo, a la cantidad que estaba, que fue comercializada en la factura de venta. Si eso ocurre, es decir, lo supera, yo le voy a advertir con un evento, poniéndole el mensaje correspondiente, anexándole la cantidad máxima que podría poner, y de paso le ahorro el trabajo de tener que tipearla y le tipeo acá, o el relleno la celda, con el contenido de 88 en este caso, o de 410 si fuera el otro artículo. Bien, ¿qué más dice acá? Tenemos que Eso poner. hasta ahí es lo que pide. Después dice, Hay ¿qué que validar el sugiere? precio. Claro, si además de tener este listado de artículos, se quiere controlar que las cantidades de uno o más artículos que se quieran incluir sean menores o iguales a las facturadas y que los precios sean los mismos que los del comprobante original. Entonces, ¿cómo controlar las cantidades? Ya está, ya lo vimos, ¿sí? Ahora el precio, ¿lo tengo que controlar? Sí, lo tendría que controlar, pero también se lo puedo sugerir. Podría ser que cuando elija este Claro, artículo y sea de un este tipo de comprobante, automáticamente, si el artículo elegido está en esta lista, le traiga acá este valor, que en este caso coincide, muestra 170 porque es el precio de lista, ¿no? Que tiene el artículo en la hoja acá. Claro. Si no, me mostraría otra cosa, que me mostraría el valor de lista y a lo mejor este hubiera sido 155, ¿no? Entonces, cuando traigo el artículo y corroboro que el artículo existe acá, podría completar acá con 155. No obstante lo cual, yo también tendría que controlar que luego no lo modifique y me ponga 188. Porque el hecho de que yo le sugiera acá los 155 no es garantía de que no se pueda retipear. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Una consulta, ¿y si la factura tenía bonificación? Ajá, buena pregunta. ¿Cómo está guardado el precio? Vamos a ver, yo acá hago un 10%. Este es el precio que yo tipeé. ¿Cuál es el precio que se guarda en detalles de todo lo que se ve acá? ¿Se guarda este o este? Sí, sí, se 10%. guarda el de la Este, izquierda. este se guarda. Sí, sí, Y este ya tiene la bonificación. Por lo tanto, este que va a venir acá va a ser este que está Va a acá. ser con bonificación. Ya va a estar tal cual salió neto en la factura. ¿Sí? perfecto. Bien. Sí, sí. Ah, no, claro, el Bien. precio va a Ahora, si ser. yo vuelvo a poner 10 acá, y bueno, Tiene que voy ser a tener un detalle, problema, ¿no? por si tiene bonificación. Claro, exacto. Bueno, ya ahí es una cuestión que también podríamos controlar.
O sea, si nos metemos en más lío. ¿Por qué? Porque yo tengo esta factura. No, no podemos controlar, porque en transacciones no está guardado si tiene bonificación o no. Perfecto, no dije nada. No, no podemos controlar si acá pone 10 y no podemos saber si esta factura elegida tenía bonificación o no. Lo que sí nos aseguramos es que el precio que viene de acá ya es un precio que ha tenido bonificación. Por lo tanto, esta celda debería estar vacía porque el precio ya la incluye la bonificación y no habría que volver a retipearla en la nota de crédito. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, ¿qué hicimos hasta ahora? No hicimos nada porque en realidad no les mostré cómo se escribe el código de Visual Basic. Pero eso es lo que ustedes tienen que aprender que practicar. Tienen cómo practicar, porque tienen ya la mini gestión resuelta. Pueden encontrar la macro grabar, pueden encontrar un montón de otras macros sobre las cuales pueden analizar y tratar de entender qué significa cada una de esas líneas de comando, muchas de las cuales las van a tener que usar o similares para armar la macro que habíamos planteado acá, por ejemplo, o para armar la macro que habíamos planteado en el evento. ¿Sí? Bien. Preguntas, dudas. ¿Entienden todo? ¿Está todo bárbaro? Acostúmbrense cuando hay algo que resolver en donde tienen que aplicar, como en todos los casos, ya sea tienen que buscar armar una tabla dinámica o un informe, como lo querramos llamar, tengo que saber de dónde sacar los datos. Tengo que verificar si toda la información la puedo traer de otras tablas o la tengo que agregar en esa tabla de origen para poder armar la tabla dinámica. Bueno, acá estamos planteando otro tipo de cosas, pero también estamos usando o tenemos que tener en cuenta un procedimiento para llegar a la resolución correcta. Si no se trata solamente de saber el Visual Basic, sino de usarlo adecuadamente con la secuencia correspondiente y sin omitir ninguna de las condiciones que establece la consigna, ¿sí? Porque acá nosotros nos pusimos a hablar de que acá iba a mostrar las facturas de venta. Pero cuando hablamos de los artículos, tenemos que tener en cuenta que el control que vamos a poner, que cuando se tipea algo acá, lo busque acá, no sea en todos los casos. No los mencionamos directamente, pero estamos trabajando dentro de la consigna originaria que es nota de crédito de venta. Por lo tanto, si yo voy a poner un control de algo que busque, que esto que está acá lo busque en este rango, que este rango, en algunos casos, cuando esto sea factura de venta, va a estar vacío, y si lo voy a buscar, nunca lo va a encontrar, me va a aparecer el mensaje de error de que ese artículo no existe. Entonces, ojo, controlo el artículo que existe acá, pero no siempre. ¿Cuándo? Y cuando esté en esta situación. ¿Se entiende? O sea, no pierdan de vista en el enunciado, en este caso, que estamos hablando de esto. Todo esto que está acá influye en esta macro y también en los eventos. ¿Sí? Entonces no perdamos de vista y digamos, ah, sí, el artículo lo controlo fácil porque me fijo este con este. Listo. Y no hice el control de que este con este, pero que tal cosa. ¿Sí? No es solamente este con este. Una consulta, Sí. profesor. Sí, puedo cometer, hay un error de poner en la fila siguiente, repetir el artículo y me lo va a validar si no le pongo otro control. Bueno, Por ejemplo, perfecto. puedo poner por Sí. segunda vez Sí, sí, sí. 1201, me Sí. parece. Bien. Ya que lo querés complicar, ¿cómo haríamos eso? Y tendré que validar, o sea, O sea, si no me, propone pregunta, bueno, sugerirme respuesta. no, digo, tendría que validar que el valor que voy a poner en esa celda no sea igual al anterior o a las anteriores, ir para arriba, para atrás. Sí, sí, pero en realidad para arriba, exacto. Yo lo que debería controlar que este artículo no exista más de una vez en en este rango de celda, ¿sí? Claro.
Bien, Ah, claro, sí, más ¿cómo fácil. se te ocurre hacer eso? No me sale la fórmula, Con un contar, profe, Y en si una yo celda. cuento cuántas veces está este artículo, me va a decir 2. Bueno, entonces tendré que decirle, no, repetiste el artículo. ¿Sí? Ah, está Eso bien, como claro. un mensaje genérico. Ahora, si yo quiero que el mensaje me aparezca al momento, o sea, acá me va a decir, yo pongo un contar acá, me va a decir 1. Pongo el contar acá, me va a decir, no, si lo pongo acá me va a decir 2 en este caso, porque el contar va a ser este código en todo este rango, ¿sí? Me va a decir un 2. Cuando haga lo mismo acá, va a decir este código en todo este rango. Me va a decir 2 también. Entonces, Claro. yo como, Y si tengo que estoy poner, tipeando acá, yo diría, bueno, si esta celda, que es la que cambió es esta, pero en esta columna de la misma fila hay algo que es mayor que 1, entonces a este artículo, acá póngale, en esta fila te equivocaste, lo volviste a repetir el artículo y limpialo, ¿sí? O sea, se lo limpio con con el mismo evento. ¿Me explico? Sí, Pero eso que vos estás planteando es útil para cualquier tipo de comprobante. Si yo no quiero que este artículo se tipee, que cualquier artículo se tipee más de una vez, si quiero que sea así, bueno, lo podría poner en todos los casos, independientemente que se trate de una nota de crédito. Ahora, si solamente me interesan las notas de crédito, bueno, ese control no dependerá solamente de contar que el artículo exista, sino que también se trate de este tipo de comprobante. ¿Está claro? O sea, por eso no pierdan de vista, por un control particular, la generalidad de lo que que esta planilla no solamente sirve para resolver esta situación de este comprobante, sino que cualquier otro comprobante también va a cargar, o gran parte de los otros comprobantes van a cargar artículos, y bueno, hay que ver si en cualquiera de los otros comprobantes que cargan artículos a mí me interesa hacer tal o cual control. Si me interesa hacerlo en todos, no me preocupo por qué tipo de comprobante se trata. Si me interesa hacerlo en algunos en particular, ya la condición es el control sobre el artículo en sí mismo, más alguna otra condición, como puede ser el ID del CPR, o el tipo de comprobante más que el ID del CPR. ¿Sí? ¿Está claro? sí. Bien. De buena que se hagan esas preguntas, que busquen variantes y si tienen tiempo, que aprovechen a tratar de resolver esas inquietudes que les van surgiendo o dudas. Decir, pero si hago esto también puedo cometer este error, lo quiero controlar. Bueno, ¿cómo lo resolvería? Y lo resolvería así. Y bueno, no es fácil, no es difícil corroborar si lo que ustedes hacen funciona o no, porque lo hacen y lo prueban, cargando equivocadamente a propósito 2 veces el mismo artículo. Bien, bueno. Con eso terminamos este punto B que lo habíamos dejado para el final, perdón, este punto A que lo habíamos dejado para el final, para la última clase, porque ya ahí nos metíamos en lo que es Visual Basic, macros y macros formando parte de eventos. Así que eso ya, digamos, volviendo un poco a lo que reiteraba hace un ratito, yo traté de que ustedes vieran la lógica de cómo ir avanzando en la resolución de acuerdo a lo que se plantea en la consigna. Y no fui escribiendo específicamente el código de Visual Basic. Ustedes ante una situación de una consigna tienen que entender claramente el problema, qué se le está pidiendo, independientemente de la herramienta con que la van a resolver. Saben que la van a terminar resolviendo en un MG, en un Excel. Pero si yo no entiendo claramente cuál es la situación, qué es lo que tengo que analizar, a dónde tengo que ir a buscar ese dato para saber si existe o no existe, contra qué lo comparo, es poco probable que sabiendo perfectamente Visual Basic y usando adecuadamente los comandos, puedan resolver la consigna. Entonces, inviertan tiempo en decir, bueno, yo lo que tendría que hacer, si no lo hiciera con el Excel, es esto. Este es el primer paso, este es el segundo paso. En este segundo paso tengo que tener en cuenta esta condición, esta otra. Si se dan esas condiciones, yo tengo que hacer esto. Si no se dan, tengo que hacer esto otro. Y tengo un esquema de cómo sería la secuencia para resolver el problema. Después que tengo el esquema, digo, este primer paso que me dice, y yo tengo que ir a fijarme si ese dato existe en la hoja tal. Bueno, ¿cómo hago eso en el Excel? Y hago con un bucle.
Si es un dato puntual, con un buscar, con otro tipo de funciones. Pero ya teniendo el procedimiento con los pasos bien detallados, yo puedo transformar esos pasos en fórmulas o funciones o código de la macro para llevarlo adelante. Distinto es que yo diga, esto es sí, esto tengo que hacer un bucle. Arranco con el bucle, lo voy a buscar allá y no tuve en cuenta que en ese bucle tenía que tener en cuenta 5 condiciones. Solamente analicé 3. Las otras 2 no las analicé, razón por la cual va a funcionar mal, porque me va a estar trayendo algo que no corresponde, porque no cumple con 2 de los criterios que debía cumplir. Entonces, eso es lo que yo intenté que transmitirles ahora. Analizar la situación lógicamente, entender el proceso, detallarlo lo más posible y luego convertirlo en lo que sea, en funciones, en código, con la secuencia correspondiente que yo planteé o a la cual llegué con el análisis previo que hice. ¿Sí? Bien, ¿alguna inquietud? ¿No? Siguen todos firmes, me gusta. Bien, leemos la práctica adicional, escucho comentarios de cómo lo resolverían y después vamos a hablar un poquito de lo que viene, que es una guía nueva que sobre la cual vamos a trabajar en la próxima clase. La práctica adicional dice H. ¿Es posible determinar qué artículos no se han comercializado en el último mes? Justifique. Bien, es decir, nosotros tenemos, ¿en qué hoja tenemos los artículos que vendimos? Detalles. En detalle. Detalles. Bien, yo puedo saber con lo que hay acá, ¿qué artículos no vendí? Sí, Pero acá, ¿qué están? ¿Los que vendí o los que no vendí? los que compraste y los que Los que vendiste. vendí. Bueno, y entonces, ¿cómo saber los que no? Si no están acá los que no. Pero Detalle de artículos y le traigo la cantidad que vendí. Si me trae 0 porque no vendí. yo haría Ajá. ¿Y cómo? una Bueno, pero si me trae planilla, 0, no vendí. yo ¿Y haría con qué una saco? planilla, haría una planilla del mes y que me haga un Ajá, control así de todos los artículos, ajá. dependiendo en ese mes, en ese rango de fecha. Y si me trae 0 es porque no lo comercializó. O sea, a ver, diciendo, hago una planilla, ¿qué pongo acá? Pongo fecha desde, por si me cambia, Sí, a fecha hasta, fecha desde, fecha hasta, fecha hasta, ¿sí? eh, y después al lado pongo todos los nombres de los artículos Ajá, en una fila, en una columna digamos todos los nombres, y después, o el ID de artículo, ajá, acá, sí, y sí, después hago un acá, contar sí, dependiendo de la fecha, ajá, desde de la fecha hasta y del artículo. de la hoja de detalles. Sí, Si conjunto. Bien, sí, conjunto, porque tiene que ser mayor o igual a Sí. esta, menor o igual a esta y de este artículo, ¿sí? sí, Y de sí, este sí, un artículo contar no sí todo. conjunto, Bien, perdón. perfecto. Bien. ¿Qué pasa si yo acá traigo y traje 10 artículos? Al mes siguiente agregué 5 artículos en la lista. ¿Tengo que venir y renovar la lista? ¿O no? Sí, pero no puedo Bien. usar, combinar las tablas. Bien. Ah, no. Sí, ¿y por qué no hago acá? Sí, ¿Está bien? A ver, sí. yo pongo acá del 1, del 2, del 20. ¿Qué fecha tenemos acá? ¿25 tenemos? Sí, Sí. hasta. Bien. Hasta el 28 del 2 del 2025. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué pasó? ¿Cuál lo vendí? El 2102. ¿No lo vendí? No Por lo ejemplo, comercialicé. alguno de este, por ejemplo, ¿lo vendí o no? No se ¿Me puede sigue? saber, profe, porque ahí están tanto las Ah, cantidades compradas como vendidas. bien. Hay, O hay sea, que tirar el stock.
que tenés. Bien, no el stock. En este caso me tira el movimiento entre dos fechas. Y esto que me tira acá es el movimiento neto, considerando las entradas, compras, y las salidas, ventas. ¿Sí? Por lo tanto, no me da vendido, me da movimiento. Por lo tanto, este artículo que tiene 170, tranquilamente podría haber sido una compra y ninguna venta. Estos que están negativos, me aseguro que sí es venta. ¿Por qué? Porque están negativos. ¿Sí? Y ya sé que al menos los vendí más de lo que compré en ese periodo, razón por la cual están negativos. Pero esto solo no me sirve. Entonces yo daría otra columna acá que es que le agregue a esto, a este filtro, ¿qué otra cosa? La B Ponemos que la cantidad pusimos en la vendida, tabla. Que se trate de una resumen de venta. venta. Exacto. ¿Y cómo digo en la hoja de detalle que se trate de una venta? O agregamos Y una columna y ahí ponemos que si, por ejemplo, las cantidades negativas, si hay cantidades negativas que sea una venta, entonces ya queda la columna en detalles y eso lo lleva después a la tabla de artículos. ¿Y qué opinan el que resto? puede ser una nota de crédito también, si queda Bien, una negativo. Claro, nota de crédito de compra. Bien, una nota de traemos crédito de el compra que es tipo, menos. Entonces, ¿para qué hicimos acá esta columna? claro. Bueno, El entonces, en ese tipo. caso, Ah, llevo el tipo acá Primero hay y que con... llevarla a transacciones para poder llevarla después a detalles. Bien, correcto. O puedo con un múltiple buscar B, con Claro, este ir atrás y con ese ir y la a... tipo. Sí, puedo hacerlo, ¿sí? Como quieran. Si lo hacen en una sola, mejor. Y si no, traigo acá y después en el detalle lo traigo desde acá, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, acá ya estos datos los tengo. Simplemente agrego una columna. ¿Por qué? Porque los criterios que tengo que usar no son los mismos que acá. Acá los criterios son que esté comprendido entre tal fecha y tal fecha. Eso no me alcanza para ventas. Entonces yo tendría que decir que esté comprendido entre tal fecha y tal fecha y que además sean del tipo venta. ¿Sí? Entonces, acá me aparecería vacío aquel que realmente no tuvo venta en ese periodo de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. sí. Si lo hacen como sugirieron acá, no está mal. Y acá, por ahí, lo que podría hacer es decir, bueno, si acá hay artículos, entonces en esta hoja diga, si en tal celda de tal la hoja artículo está el artículo tal, tráigalo. Si está vacío, no traiga nada. Y esto lo hago largo hacia abajo, de manera que cuando se agregue el artículo, esta lista se siga anexando. Pero por ahí esta es más fácil, no tengo que hacer nada. Agrego el artículo acá y automáticamente, cambiando la fecha, puedo saber si tuvo movimiento o no. ¿Estamos? Que lo podría hacer con un contar a esta fórmula o con un sumar. Si lo hago con un contar, me va a decir cuántas veces estuvo en detalle ese artículo, y si lo hago con un sumar, me va a decir cuántas fueron las cantidades que se vendieron de ese artículo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. El último dice, realice un control que al registrar una transacción con salida fondos utilizando efectivo pesos, el importe introducido no exceda el saldo disponible de dicho fondo. En tal caso, resuelva de dos maneras diferentes. Primero, advertir al usuario e impedirse la grabación de la transacción hasta que no se solucione dicha situación. Segundo, advierta al usuario, modifique el monto de dicho fondo y proponga abonar con un monto tal que el fondo efectivo pesos quede en cero. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre una y otra? En el primero tenemos que hacer una macro que impida la grabación en sí, y en el punto 2 tenemos que hacer un evento. En el punto 1 lo que hay que hacer es advertir, no dice cómo, puede ser con un mensaje o puede ser con formato condicional. E impedirse la grabación sería, en principio entendería yo, modificar la macro grabar para que, dada esa situación, le diga no, no va a grabar porque está excedido en efectivo, en el fondo del monto de efectivo pesos. ¿Sí? Y la segunda es, como bien dijiste vos, un evento en donde si se comete, se tipea un monto de efectivo que supere al saldo que tiene efectivo, automáticamente corrija
ese valor ingresado por el saldo y en esa forma va a seguir porque no se va a producir el exceso de efectivo preso sobre el saldo disponible. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿eso cómo se trabajaría? ¿En dónde se trabajaría? Porque acá tengan presente que el efectivo peso puede ir acá o puede ir acá, en estas dos. ¿Cuándo me interesa controlar el efectivo peso? ¿Cuando se cargue acá, en el I de cuenta O en el I de Cuando cuenta D? sale. Cuando En el sale. O. En En el el O, O. profe. Bien, cuando sale. Cuando sale, por ejemplo, en un recibo de pago. Recibo. ¿Sí? Bien. Entonces, acá me interesa controlar que si yo pongo 1, el monto que ponga acá no exceda al saldo. Bien, ¿dónde está el saldo de efectivo pesos? ¿O En de dónde lo fondo. calculo? En fondo. ¿Cómo calculo el saldo de efectivo pesos? Porque por lo que veo, efectivo peso está acá, pero también está acá. Y si filtramos registros de no nos trae el saldo, la columna el neto no es el saldo. Puede ser. ¿Pero qué? Yo para eso, si yo quiero hacer el control acá, tengo que asegurarme que acá siempre esté seleccionado esto. En cuentas, profe, tenemos ahí, en la hoja cuenta, más arriba, ¿o no? Ahí, Acá. en el DEP. Bien. ¿Eso está bien? ¿Siempre tomaría Sí, este? coincide. Sí, coincide, No, pero ¿qué profe, pasa? porque Sí, puedo Yo coincide. tener un acá pongo filtro. poner el 1 del 2 del 2025. ¿Qué pasó con efectivo peso? No me da más el saldo. No. Entonces, no siempre tengo la certeza de que lo que haya acá sea el saldo. ¿Por qué? Siempre y cuando esto esté vacío, ambas, esta y esta, va a ser el saldo. De lo contrario, no. Entonces, yo no tengo que tratar de suponer que va a pasar, que acá está bien porque esto está siempre vacío, o que tomo este porque el que está seleccionado acá es efectivo peso y a su vez está puesto registros de y no restablecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué solución tengo para asegurarme de que siempre tome el saldo? Puedo poner una fórmula directamente que lo Bien, lo calcule. calculo de nuevo. En la hoja de registración, en algún lado, lo calculo de nuevo. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo calculo? Con un sumar sí, ¿De dónde? de fondo. Bien, ¿y qué sumo? Y el valor de los importes, Sí, eh, Y le de cuenta 1, que sea esa condición, y en el rango, y la otra condición, el rango del OES, porque es el saldo. Tengo que hacer destino menos origen, profe. bien. Si yo sumo este monto, sumo este monto. Acá, ¿sí? Porque en todo esto intervino en efectivo pesos, sí. ¿sí? Bueno, si yo sumo me da 120.992. Sin embargo, el saldo es 8.606. Entonces, no puedo Por eso es sumar que directamente esto sabiendo que acá hay un 1 o el 1 está acá. ¿Qué debería hacer? Sumar la esto, columna debe, Tengo que hacer la Sería suma de débil, a ver. destino menos la suma de origen. Claro. bien, es sumar esto cuando acá hay un 1. Y a la suma de todo eso, ¿qué? Restarle la Restable. suma de esto. Restarle Haya un importe. este 1 mismo en la cuenta importe de cuando destino. acá hay un 1. ¿Está claro? Exacto. Bien, Exacto. bien, correcto. A Y a ver. su vez ponerle la fecha también Sí, como pero es el saldo. condición. Si es el saldo, ¿qué me interesa a mí? Que sea todo el movimiento. El saldo hoy es todo el movimiento que hay, ¿correcto? Es decir, no tiene que tener ni fecha desde, fecha hasta, porque si no, no tendría saldo. Si yo tengo, Y ¿sí? ¿Cuál serían las fechas que yo tendría que incluir? Todas. Por lo tanto, es un criterio que no tendría que poner, ¿sí?
Bien, Y, profe, una pregunta, si yo estoy cargando una factura de compra a una fecha determinada y a esa fecha no sé qué saldo voy a tener. está bien, pero se supone que si vos la estás cargando, una cosa Como es que la eso tiene fecha una que tiene la cronología ya. factura, una cosa es la fecha que tiene la factura de compra y otra cosa es la fecha en que lo estás cargando, que se supone que si la vas a pagar cuando la estás cargando, ¿sí? O la cargaste en la misma fecha que vino la factura, cosa que sería cronológico, y si no la estás pagando, la estás cargando hoy, y la caja que tenés para pagar, si querés darle algo al proveedor, es la que tenés hoy. No importa cuándo, si la factura te la hizo hace 3 días. ¿Me Ah, explico? bien, 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 bien. Bien. Entonces, de algún lado obtengo el saldo. Ya dijimos cómo. Bien, ahora yo podría haber puesto 1, acá el saldo era 8.000 y pico, acá pongo 4.000, perfecto, no lo excedí, pero después acá puse 11, acá puse 21 y acá vuelvo a poner 1 y pongo 4.800. Tampoco me excedo en este, pero si sumo estos dos me excedo, porque eran 8.600 y yo tengo 8.800, ¿correcto? Entonces, como así como me dijeron por ahí, y estaría bueno controlar que no se repite el artículo. Y bueno, yo acá no hay ningún impedimento que yo pueda poner 2 veces el mismo tipo de fondo. Es más, cuando son cheques es habitual que se repita más de una vez el 11 o cuando doy cheques de mi banco es habitual que se repita más de una vez el 21. Por lo tanto, no puedo poner un control que diga no puede usar el mismo tipo de fondo más de una vez. Razón por la cual tranquilamente podía usar el 1 y el 1 más de una vez. Entonces, el control ojo cuando lo hago porque debería ser sobre lo que suma, no sobre el movimiento en particular, porque este en particular no lo supera, este en particular no lo supera, pero entre los dos sí lo superan. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, se entiende, profe. Bueno, Sí, entonces, profe, se entiende. entonces esas consideraciones son importantes. O sea, estamos hablando, nosotros estamos trabajando con cuestiones hipotéticas en en un ejemplo que nosotros usamos para que ustedes comprendan algunas cuestiones que tienen que ver con tecnología y de paso repasamos, como recién, con la nota de crédito, algunas disposiciones de los organismos de Contralor sobre cómo deben hacerse ciertos tipos de comprobante o qué consideraciones deben tenerse en cuenta al momento de realizarlo. Y esto, si ustedes están en una empresa trabajando internamente, no digo como contadores de un estudio, porque no se van a poner en estos detalles, pero como internamente, y bueno, podría ser una cuestión que no digo que lo van a tener en una planilla de cálculo, pero sí, si hay un sistema, ese sistema, ustedes pedirán, che, no puedo, controlame en el sistema que no pase esto, porque resulta que hago un arqueo de caja y me da menos 5.000 pesos. ¿Qué pasó con esos menos 5.000 pesos? ¿Cómo puede ser? ¿Quién puso plata del bolsillo? Entonces, a lo que voy es que esto no lo vean simplemente como, tengo que cumplir con una consigna, sino que hoy casi profesionales de ustedes tienen que tener un panorama completo de lo que significa la administración y de qué controles por ahí que nosotros los ponemos y les decimos, hagan esto, tengan en cuenta esto. Bueno, tienen un tinte educativo, pero también tiene una cuestión de realidad importante. Y por eso trabajamos con ejemplos y con planillas que apuntan a la vida o a la actividad profesional. No le estamos dando un ejemplo de, qué sé yo, de contar las veces que se tira un dado. No, le estamos dando ejemplo cuando vimos simulación de cosas que tienen que ver con una actividad económica o financiera o industrial. Bueno, acá estamos trabajando con un sistema administrativo que es sencillo, que está acotado, pero que dentro de eso que está acotado y que tiene muchos controles, se podrían poner algunos controles más que hacen a una buena práctica administrativa. Bueno, a eso, véanlo de esa manera, piénsenlo como ustedes profesionales y no se limiten a decir, sí, controlo esto, pero ¿qué pasaría? Y tengo que tener en cuenta esto, como bien dijeron acá, y sí, los artículos, y sería conveniente que no lo repita.
Bueno, si es conveniente que no lo repita, ¿cuándo? Y siempre, bueno, entonces le voy a poner un control. Y si están trabajando el día de mañana y no depende de ustedes, porque es una planilla que no hicieron ustedes y es un sistema, bueno, pedirle a quien haga el sistema claramente por qué quieren eso y cuál es el motivo, etcétera, etcétera. Entonces, véanlo de esa manera porque por ahí le va a ampliar la forma de cómo considerarlo y qué controles incorporar o no. Bien. No hay más duda con esto. Voy a sacar la planilla, voy a dejar de compartir. Si no tienen inquietudes, si no, sigo mostrando lo que me pidan. ¿Estamos? Sí, Bueno, profe. dejar de compartir. Vamos a dejar de grabar.